Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 3 de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la materia de Ingeniería de Procesos. Vamos a presentarles el día de hoy lo que son instrumentación y control, en donde vamos a ver la aplicación de la norma ANSI. Nuestro grupo está conformado por Melissa Lara, Catherine Mero y Denise Mojarrango, quien les habla. A continuación, para comenzar, vamos a hablar sobre lo que son las normas. Las normas en instrumentación y control son un conjunto de elementos que se emplean en un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control, como podemos ver en el ejemplo que tenemos de imagen. Lo que hemos visto es un compendio de lo que se puede realizar a partir de símbolos. Tenemos que el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, viene de las siglas en inglés que significan American National Standard Institute, que estas quieren decir Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y llamado comúnmente ANSI, el cual es una organización encargada de supervisar el desarrollo de las normas para los servicios, productos, procesos y sistemas en los Estados Unidos. El ANSI forma parte de la Organización Internacional para la Estandarización que todos conocemos, que es la ISO, y de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC. Las normas ANSI definen a las normas de fabricación de los productos de forma tal y como los conocemos, para que estos puedan usarse en todo el mundo. Estas normas pueden ser usadas por otros fabricantes de distintos países y estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los productos son consistentes. Es decir, que estas normas, aunque hayan sido creadas en los Estados Unidos, forman parte de un organismo internacional que se encarga del estudio para que estas puedan ser usadas en todo el mundo. De acuerdo a lo que le vamos a hablar hoy día, tenemos el apartado 6.1, en donde tenemos las notas de precaución. Como primer punto, tenemos que si un dibujo determinado o un conjunto de dibujos utiliza símbolos gráficos que son similares o idénticos en forma o configuración y que tienen diferentes significados, porque se toman diferentes estándares entre ellos, se debe tomar las medidas adecuadas para evitar malas interpretaciones de los símbolos utilizados, ya que si tomamos una mala interpretación de los símbolos, este puede causar daños a lo que es el producto, una persona o dentro de la empresa. Tenemos como recomendación que se deben usar notas de precaución y notas de referencia con cuadros comparativos que ilustren y que demuestren que el símbolo corresponde a lo que se quiere transmitir. Tenemos que este requisito es especialmente crítico en los casos en los que los símbolos tomados de diferentes disciplinas se entremezclan y su mala interpretación, como se dijo, puede causar peligro en el personal o daños al equipo. Como segundo punto, en las notas de precaución tenemos que los títulos de los diagramas simplificados, los diagramas conceptuales y diagramas detallados son para representar una sección transversal del uso de los símbolos. Como tercer punto tenemos que los elementos, en este caso los símbolos de línea, ofrecen símbolos eléctricos alternativos a elección del usuario y símbolos binarios que son estos opcionales. Los vamos a ver más adelante. Se recomienda que el usuario elija un símbolo eléctrico de línea discontinua o el símbolo triple sombreado y que se lo aplique de manera coherente. El binario opcional de encendido y apagado, los símbolos están disponibles para aquellas aplicaciones en donde el usuario encuentre necesario, pero estas deben ser aplicadas de una buena forma, como se ha dicho, para que no haya malas interpretaciones. Para distinguir entre las señales analógicas y binarias, si a juicio del usuario la aplicación no requiere tal diferenciación, se puede omitir la barra invertida de los símbolos de línea de señal de encendido y apagado. En el apartado 6.2 tenemos que los símbolos de líneas de instrumento son todas las líneas en las cuales deben estas, al momento de representarse, ser más finas en relación con las líneas de tubería del proceso. Tenemos la primera, en donde se da el suministro de instrumentos o de conexión al proceso.
que es la línea recta de aquí. Luego tenemos la señal indefinida, que va atravesada por dos líneas. Tenemos la tercera, la señal neumática, la señal eléctrica, la señal hidráulica, el tubo capilar. Como séptimo tenemos la señal electromagnética o señal sónica. Esta va a estar guiada. Tenemos la señal electromagnética o sónica, la cual no puede ser guiada por una línea intermedia. Tenemos el enlace del sistema interno, donde va a haber un software o enlace de datos y un enlace mecánico. Luego, como se indicó, tenemos los símbolos binarios opcionales de encendido y apagado que también se pueden encontrar. Como punto número 11, la señal binaria neumática va a estar representada por este símbolo. Como punto número 12, la señal binaria eléctrica, que puede ser usada por este símbolo, OR, que significa on, o por este símbolo. Luego tenemos como una nota que O significa la elección de acuerdo al usuario, como se ha dicho anteriormente. Se sugieren las siguientes abreviaturas para denotar los tipos de fuentes de alimentación. Estas designaciones también pueden aplicarse para purgar los suministros de fluidos. Estas reglas aplican para lo que son las líneas que hemos visto anteriormente. El símbolo de señal neumática se aplica a una señal que utiliza cualquier gas como medio de señal. Si se usa un gas que no sea aire, el gas puede identificarse mediante una nota en el símbolo de señal o de otra manera. Los fenómenos electromagnéticos incluyen calor, ondas de radio, radiación nuclear y luz. Como apartado 6.3 tenemos que un globo o circuito simboliza un instrumento que comparte un display o un control, como lo vamos a ver a continuación. Los hexágonos se usan para designar lo que son las funciones de una computadora, y los controles lógicos programables PLC que conocemos se simbolizan con un rombo dentro de un cuadrado. Tenemos que aquellos símbolos también indican la posición en donde están montados los instrumentos, ya sean en el tablero, ya sean por forma auxiliar o dentro del campo. Los símbolos con o sin línea nos indican esta información. Tenemos los símbolos generales de instrumentos o funciones. Estos, por ejemplo, tenemos montado en el tablero, normalmente accesible al operador, en donde en primer punto vamos a encontrar que se pueden encontrar instrumentos discretos o aislados, que es el representado aquí. Luego tenemos un montado en campo, en donde va a estar con instrumentos discretos o aislados, y la ubicación auxiliar, que normalmente es accesible al operador, como punto número 3, que también va a ser un instrumento aislado. En el cuarto tenemos un display compartido de control, y este quiere decir que también tiene un control compartido. En el cuarto punto vamos a ver que está montada en el tablero, en el quinto montada en campo, y la ubicación auxiliar, que normalmente es accesible al operador. Como nos hemos dado cuenta que estos no van a ser iguales porque cada uno tiene su representación gráfica. Tenemos luego lo que es el función al computador, que aquí vamos a encontrar en el séptimo, montada en el tablero, montada en campo, la ubicación auxiliar. Luego tenemos lo que es el control lógico programable. Tenemos montada en el tablero, montada en campo y la ubicación auxiliar respectiva. Como acá se ha definido lo que es cada uno de los símbolos y para qué se utilizan. Se dice que el tamaño del símbolo puede variar según el cuadrado, y el tamaño del ciclo para diagramas grandes, como se muestra arriba, se recomienda la consistencia que hemos presentado aquí. Para abreviaturas elegidas por el usuario como IP1, que es el panel de instrumentos, o IC2, que es la consola de instrumentos, se puede utilizar cuando sea necesario, pero hay que especificar la ubicación del instrumento o de la función. Por eso se dice que puede estar montada en el tablero, montada en campo o una ubicación auxiliar. Tenemos también que los dispositivos o funciones normalmente inaccesibles o detrás del panel se pueden representar con el mismo símbolo, pero con barras horizontales, como vemos aquí. Continuando, tenemos que en la parte número 13 no tenemos un símbolo adecuado que puede representarse montado en el tablero, pero sí tenemos montado en campo, que nos dice que un instrumento
puede ser graficado de esta manera si tiene una etiqueta larga. También tenemos una ubicación auxiliar normalmente que es accesible al operador. Aquí se tienen instrumentos que comparten una carcasa común. Tenemos una luz piloto, un punto 12 del tablero de conexiones montado en el panel. Este se da dentro del campo. Tenemos dispositivo de purga o lavado. Tenemos resto para actuador tipo pestillo, un sello de diafragma y también tenemos la lógica de enclavamiento indefinida. A continuación hablaremos de los actuadores. ¿Qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo capaz de transformar la energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar el elemento final de control, como por ejemplo en una válvula. Los símbolos del actuador. Les presentaremos los siguientes símbolos. En la primera gráfica tenemos lo que son los diagramas de resortes opuestos o con actuador sin especificar. Estos por lo general son símbolos de cuerpos de válvulas de control o de persianas. En la primera gráfica tenemos un actuador con o sin posicionar u otro dispositivo piloto. El piloto puede ser un posicionador de válvula solenoide convertido en una señal. En el segundo tenemos que es un actuador preferido para diagrama montado con piloto. El conjunto es actuado por una entrada que se muestra típicamente con una entrada eléctrica. La diferencia entre estos dos básicamente es, en el primero tenemos una doble raya y en el segundo una tercera raya en el suministro de sus instrumentos o la conexión del proceso. Tenemos en la siguiente gráfica lo que son los diagramas de resortes opuestos con posicionador y válvula piloto de sobrecarga. En este tenemos, la primera es una alternativa preferida y la segunda es una alternativa opcional. En esto nos podemos dar cuenta que la flecha no representa la ruta desde el puerto común o un puerto fallido. Esta está compuesta por un solenoide que emite una señal eléctrica. Tenemos una conexión de 3 vías. El posicionador es una caja dibujada en el eje del actuador y este es el mismo para todos los tipos de actuadores. Cuando se utiliza el símbolo, el tipo de señal de instrumento, es decir, neumática, eléctrica, se dibuja según corresponda. Si se utiliza el símbolo del posicionador y no hay ningún dispositivo intermedio en su salida, entonces no es necesario mostrar la señal de salida del posicionador. En la alternativa opcional nos podemos dar cuenta que se diferencia de la una de la otra porque esto tiene una salida extra o una salida opcional. A continuación veremos más actuadores. En este tenemos un diafragma de presión equilibrada, un motor rotativo típicamente con señal eléctrica que puede ser hidráulica o neumática, esa es la señal de motor. Como dijo mi compañera anteriormente, esta es una señal eléctrica. Tenemos un digital, tenemos un opuesto al resorte con simple acción, tenemos un opuesto al resorte con doble acción, esta es la doble acción ya que tiene 2 salidas, y un preferido para cualquier cilindro montado con un piloto, de modo que el conjunto es actuado por una entrada controlada. Vale recalcar que el cilindro, estos dos son cilindros sin posicionador u otro piloto. Tenemos un solenoide. Una alternativa en el número 12 tenemos una alternativa preferida, un circuito con un instrumento etiquetado, ejemplo TY1, que puede ser utilizado en un símbolo de interlock. En el número 13 tenemos un cilindro de acción simple o un implícito de IP, que al igual es prácticamente
Parecido al anterior, tenemos un solenoide con 3 tomas o 3 corrientes y una alternativa. Un conmutador con 2 solenoides, estos son los 2 solenoides, y una válvula hidráulica de 4 vías. Aquí están las 4 vías de la válvula hidráulica. El eléctrico hidráulico, EH, un actuador de válvula conectado a un convertidor eléctrico neumático, TY, un actuador tipo enganche con reposición, el que se muestra en el típico para actuador por solenoide y típicamente con señal eléctrica para reposición remota con la alterna. Tenemos en la imagen número 18 que solo se utiliza para las válvulas de desahogo, de presión o de seguridad, y esto simboliza un resorte, peso, muerte o mando de piloto integral. En el número 19 tenemos una T, que es un actuador manual o un volante manual. Para los flujos tenemos los siguientes símbolos. Símbolos para los reguladores automáticos, válvulas u otro dispositivo. Tenemos el FICV, que es un regulador automático con indicador integral de flujo. Tenemos un FCB2, que es un regulador automático sin indicador. En la imagen número 3 tenemos un indicador de caudal de área variable con válvula integral de regulación manual integrada. Este es las dos válvulas alternas. Tenemos en el número 4 un orificio districto, placa de orificio, tubo capilar o tubo de estado múltiple. Esta es una línea de proceso. Ese es el FO21 o el FO. Tenemos en la siguiente imagen el FO22, que es un orificio restricto taladrado en una válvula. El número de identificación puede omitirse si la válvula está completamente identificada. Tenemos una mirilla de caudal plana de flujo simple con una rueda de paletas y chapaletas, etc. Este es un FG22 y el FX24 es una letra guía de flujo. El uso de números de etiquetas es opcional. El número de lazo puede ser el mismo y el elemento primario asociado. Tenemos los símbolos para los dispositivos manuales. En este tenemos una válvula de control manual en una línea de proceso. Este es un HB1. En la imagen número 2 tenemos una válvula de conmutación on-off de accionamiento manual en la línea de señal neumática, HS2. En la imagen número 3 tenemos lo que es una válvula de control manual en la línea de señal. Este es el control manual en la línea de señal HB3. Ahora hablaremos sobre lo que son los símbolos para reguladores, válvulas y otros dispositivos autoaccionados. Aquí tenemos el primer nivel en que tenemos un regulador de nivel con enlace mecánico. En este símbolo tenemos un símbolo general de una válvula de control que se conecta por un suministro de instrumentos o una conexión al proceso. Tenemos lo que es un tanque, aquí las sílabas LCV que significan válvulas de control accionadas. A continuación tenemos los símbolos para reguladores válvulas en lo que es las presiones. Como primer símbolo tenemos un regulador reductor de presión autocontenido con voltaje ajustable punto fijo, en el cual está contenido por un símbolo general de válvula de control. Y tenemos PCV, que significa válvulas de control accionadas con respecto a la presión o al vacío. Como segundo símbolo tenemos un regulador reductor de presión con grifo de presión externo. Por lo mismo, aquí tenemos también lo que es un símbolo general de válvula de control y con respecto a la presión. En el tercer dibujo tenemos el regulador diferencial reductor de presión con tomas de presión internas y externas. Este sería una combinación del primero y del segundo.
A continuación tenemos el regulador de contrapresión autónomo. Asimismo, esto está conformado por un símbolo general de válvula de control y unas válvulas de control accionadas con respecto a la presión al vacío. Como quinto tenemos regulador de contrapresión con grifo de presión externo. En el sexto tenemos un regulador reductor de presión con válvulas de alivio, de presión de salida integral e indicador de presión opcional. Aquí tiene un ajuste típico de aire. Aquí la diferencia podemos notar que tiene unas líneas, 3 líneas en la línea de arriba, lo que significa que esto es una señal eléctrica. En la séptima imagen tenemos una válvula de alivio de presión o de seguridad, un símbolo general. Aquí también observamos que hay una señal eléctrica y este triángulo de aquí significa que es un ángulo. PSV significa que es un dispositivo de seguridad de presión vacío. En el octavo también tenemos que es un dispositivo de seguridad, también compuesto por una señal eléctrica en el cual es una válvula de alivio de presión o de seguridad recta a través con resorte cargado por peso o con pelota integral. En la nueva imagen, que también es un dispositivo de seguridad compuesto por la señal eléctrica y un ángulo en el cual es una válvula de alivio de vacío con un símbolo general. A continuación, continuamos con lo que son los símbolos de presión, en el que tenemos, en el décimo, tenemos que es una válvula de alivio de presión y vacío cargada por resorte o por peso o con piloto integral, en el que está compuesta por una señal eléctrica y en este dibujo tenemos lo que son un conjunto de 3 vías, en el cual tenemos un dispositivo de seguridad. En el número 11 tenemos una etapa de registro de alivio de presión y vacío. En el número 12 tenemos una válvula de alivio de presión o de seguridad patrón de ángulo disparado por solenoide integral. En este tipo de válvulas de alivio de presión activada por solenoide pertenece a la clase de válvulas de alivio accionadas por energía y está agrupada con los otros tipos de válvulas de alivio, aunque no es completamente un dispositivo autoaccionado. En el 13 tenemos un PCE, que significa dispositivo también de seguridad. Tenemos lo que es un disco de ruptura o cabezal de seguridad para alivio de presión. En el 14 tenemos lo que es un disco de ruptura o cabezal de seguridad para alivio de vacío. En el 15 tenemos lo que es una válvula de alivio operada por piloto, donde tenemos que la P hace referencia a lo que es la presión. Continuamos con lo que es para la temperatura, en el cual tenemos en el primer dibujo está compuesta nuestra válvula por un símbolo general de una válvula de control. En la parte de arriba tenemos los dos X, que hace referencia a un tubo capilar, en el cual tenemos un regulador de temperatura tipo de sistema llenado, en el cual TCV nos hace referencia a que son válvulas de control accionadas. En la segunda imagen tenemos lo que es un enchufe o disco fusible, en lo que TSE nos hace referencia a lo que es un dispositivo de seguridad de temperatura. A continuación tenemos lo que son trampas, en la que tenemos 3 imágenes, en la que la primera nos hace referencia a todas las trampas, en donde el LCB significa válvulas de control accionadas. En la segunda imagen tenemos también lo que es una trampa con conexión igualadora, y tenemos también lo que es una trampa definida por el usuario. Ya, ahí tenemos lo que son símbolos para la acción del actuador en caso de falla de energía del actuador. Se muestra típicamente para la válvula de control accionada por diafragma. Aquí tenemos 6 imágenes, en donde la primera tenemos
una válvula de 2 vías con falla abierta, que podemos observar que aquí tenemos asimismo un símbolo general de una válvula de control. En la segunda imagen tenemos lo que es la válvula de 2 vías con fallo cerrado. Aquí nos podemos dar cuenta, la diferencia es la dirección. En la tercera imagen tenemos lo que son válvulas de 3 vías con falla abierta a la ruta AC, como pueden observar en la imagen con la flechita. Aquí tenemos lo que son una conexión de 3 vías, como muestra los 3 triangulitos. En la cuarta imagen tenemos una válvula de 4 vías con falla abierta a los caminos AC y DB. Aquí tenemos lo que es 4 vías, perdón. En la quinta imagen tenemos cualquier válvula con fallo bloqueado, que esta posición no cambie. Aquí podemos notar que se encuentran dos líneas cruzadas, que esto se simboliza que es una señal indefinida. En la última imagen tenemos que es también cualquier válvula falla indeterminada, en donde solamente observamos que la diferencia es que hay una sola línea, en cual tenemos que es una falla indefinida. En la anterior, donde están las dos líneas, esto es una señal neumática. Ya. A continuación, tenemos lo que es en qué se usa estas normas. Tenemos que se pueden usar en bocetos del plan, en papeles técnicos, literatura y discusiones, en diagramas de sistemas de instrumentación, diagramas de vuelta, diagramas lógicos, en descripciones funcionales, en diagramas de flujo, procesos mecánicos, ingeniería, sistemas, que conduce por tuberías, en sí lo que se refiere a un proceso, e instrumentación. En dibujos de construcción, especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y en otras listas. En identificación de instrumentos y funciones de control. En instalación, operación e instrucciones de mantenimiento en dibujos y en archivos. Gracias.